Vamos a hablar ahora con el doctor Félix Requejo. Nos visita hoy Félix Requejo, doctor en física por la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, vicedirector del Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, Universidad Nacional de La Plata, investigador principal de CONICET, Premio Nacional Doctora María Cristina Giordano como investigador argentino destacado en Físico-Química 2011. Le gusta probar platos de comida exóticos. Félix, no puedo hablar contigo sin hablar del sincrotrón. Pero para hablar necesitaría que vos nos cuentes qué es y qué diferencia hay con un sincrociclotrón. Esencialmente lo que es, vos tenés en un anillo donde tenés electrones, o digamos, partículas cargadas. Se sabe que las partículas cargadas en movimiento, cuando están aceleradas, emiten radiación, y esta radiación es la que de alguna forma es colectada, esta radiación X, digamos, es colectada y llevada a un laboratorio, una estación terminal. Ajá. Y esta radiación es muy particular y es muy única respecto a cualquier otra fuente de radiación. Todo empezó con un error, como muchas veces pasa en la ciencia, digamos, cuando se construyó un acelerador de partículas en Stanford y perdía, había una pérdida y alguien dijo, bueno, déjame por favor usar esta pérdida que está en este rinconcito, me interesa a mí la radiación, ustedes sigan acelerando partículas y yo me quedo con esta radiación acelerada que me sirve para un experimento. Resultó el error ser mucho más importante que el objetivo primero, digamos, de este desarrollo. Y se comenzaron a construir entonces sincrotrones de segunda y tercera generación con otro propósito, que no era ya de acelerar partículas en sí mismo, sino obtener radiación. ¿Para qué? Bueno, con estos rayos X vos podés, digamos, por la gran cantidad de fotones que aparecen, digamos, por unidades de lo que sea, digamos, pero tenés una cantidad enorme de fotones, muchos más que lo que tenés con una lámpara convencional de rayos X. Cuando vos vas a hacer una placa de rayos X, tenés lámparas que producen radiación X. Este anillo que acelera estas partículas cargadas, que son los electrones, produce una radiación inmensamente mayor, 20 órdenes de magnitud mayor, bueno, 15 órdenes de magnitud mayor, y vos podés seleccionar. Lo importante de esto es que puedes seleccionar la energía de estos fotones con mucha precisión. Y además puedes trabajar hoy en día incluso con estos haces muy pequeñitos. Con haces muy pequeñitos, quiero decir, con dimensiones extremadamente pequeñas, escalas nanométricas, digamos. Y esto permite hacer un sinnúmero de experimentos, porque cuando vos incides con la radiación X sobre la materia se producen muchas cosas, muchísimas cosas. Hay muchos canales por los que el material se desexcita. Entonces vos podés estudiar la fluorescencia de los fotones, los electrones fotoeyectados, los electrones Auger, en fin, montones de procesos que se realizan, que si no los conoce, digamos, puede captar toda esta información que sale del material para hacer numerosos estudios y, por ejemplo, identificar especies, hacer estudios en biología y encontrar cositas muy pequeñitas que están por ahí perdidas, identificarlas, de qué se tratan. Ahora también analizar la distribución espacial de todo esto, y tiene una enorme aplicación y se pueden hacer experimentos que antes no se podían hacer. Se pueden revisitar temas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, te digo, lo que se conoce como la prefusión del hielo, la superficie del hielo. Yo hice estudios cuando estuve haciendo mi postdoc, analizando la superficie del hielo. Había una disputa desde 1840 entre Faraday y Kelvin, que decían, bueno, a ver, ¿cómo es la superficie del hielo en equilibrio termodinámico con la fase gas, con el vapor, con el aire, digamos? Entonces uno decía... ¿La superficie del hielo me puedo imaginar un témpano? Una pista de patinaje. Una pista de patinaje. Suponete. Entonces, ¿por qué patina el patinador? ¿Por qué no se cae, se traba y se cae? Bueno, porque hay una capa líquida sobre la superficie. Ahora esa capa líquida es intrínseca. ¿Pero es artificial? ¿Qué cosa es artificial? O sea, ¿uno la puede alisar a la capa de hielo como para que justamente el patinador pueda ir por ahí arriba? Bueno, yo te hablo de una pista real y concreta que existe hoy. El patinador patina porque hay una capa líquida, si no se podría desplazar. Entonces, esa capa líquida que existe en la superficie del hielo, ¿es producto del equilibrio termodinámico que hay entre el hielo y el aire, o es por la presión que ejerce el patín localmente? Entonces, se hicieron muchos estudios desde 1840, y no había estudios precisos sobre si existe una capa líquida intrínseca y de qué espesor es y de qué depende de la superficie del hielo. Y es un estudio muy importante no solo para el patinador, sino para problemas de transporte, es decir, muchas cuestiones que tienen que ver con la química ambiental y muchas cuestiones de cosas, saber cómo es la superficie del hielo. Y hoy se pudo hacer entonces, gracias a la radiación de sincrotrón, hacer estudios tradicionales con fotones, debido a la gran intensidad que genera un sincrotrón, que antes no se podían hacer con una luz convencional, con una lámpara convencional. Entonces ahora se puede estudiar esto con técnicas que se llaman de espectroscopía electrónica, digamos, que antes no se podían hacer, no eran concebidas. Y hoy esto ha permitido el surgimiento de nuevas técnicas y nuevas metodologías experimentales. Esto es lo importante, aparecen nuevas técnicas, nuevas maneras de ver la naturaleza que antes eran imposibles. Cuando yo te pregunté si era artificial, te lo pregunto por lo siguiente, porque ¿hay alguna pista natural sobre la cual un patinador podría ir y patinar?
Porque yo conozco muchas pistas, pero están hechas ad hoc. Sí, sí, sí. Entonces están fabricadas. Yo no sé si le han tirado ese líquido como para que después el patinador se pueda deslizar. Bueno, si está suficientemente frío debería congelarse otra vez, digamos, ¿no? Claro, bueno, pero sería seguramente muy irregular, sí, y no le permitiría al patinador patinar. No, te lo pregunto, sí, pero sí, no sé la respuesta. Está bien. No, finalmente lo que va a ocurrir es lo que la naturaleza quiere. Es decir, va a haber un equilibrio termodinámico entre lo que está arriba y lo que está abajo. Ajá. Y ese equilibrio termodinámico es tal que la naturaleza quiere que haya una pequeña capa líquida, y eso se pudo saber ahora, se diría hace pocos años. Otro ejemplo más es, bueno, yo lo siempre presento en algunas clases, ¿no? La copa de Rayleigh-Curgus, que es del siglo IV, y que tenía pequeñas piecitas incrustadas en el vidrio que daban propiedades especiales, y que recién en el año 2000 se descubrió que eran nanopartículas de aleaciones de oro-plata que le dan propiedades ópticas. Pero hasta el año 2000 no se sabía por qué esa copa poseía propiedades ópticas especiales que de acuerdo a cómo la iluminara desde adentro desde hacia afuera, daba un tono azulado o un tono verdoso, rojizo o un tono verdoso. Entonces, esto se encontró que estas propiedades ópticas no eran por el vidrio era común y silvestre. Lo que era especial era lo que tenía incrustado, que solo se pudo ver y se pudo determinar con técnicas modernas, ¿no? ¿Vos trabajás también con nanotecnología? Sí, soy amigo de Galo también. Soy amigo de Galo, sí. Soler Ilia. Pero están en la misma rama, es decir, está en la misma rama de la... Colaboramos mucho. Él prepara cosas y nosotros las miramos, digamos. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Qué estás estudiando ahora? ¿Qué están investigando ahora? Bueno, nuestro objetivo en el laboratorio que tenemos en el INISTA en La Plata, que depende de la Universidad de La Plata y del CONICET, tenemos un laboratorio de absorción de rayos X. Este laboratorio, por sus características, laboratorio nuevo, es único en todo el hemisferio sur. Es el único lugar donde vos podés hacer experimentos de absorción de rayos X. Algo parecido a lo que podrías hacer en un sincrotrón, no con la calidad que lo podés hacer en un sincrotrón, pero a un costo mucho menor también. Y esto nos permite analizar nanomateriales, es decir, materiales que tienen un orden a una escala muy pequeña en el espacio. Cosas que no podrías analizar, por ejemplo, típicamente con difracción de rayos X. Uno sabe que los científicos utilizan la difracción de rayos X, aprovechando la regularidad de una periodicidad de una estructura para, bueno, analizar un espectro, digamos, un diagrama y identificar especies. Cuando eso no es regular, cuando hay materiales amorfos o cuando los materiales son muy pequeños, esta regularidad no existe, la señal no, la perdés, entonces se utilizan otras técnicas. Esta técnica, la absorción de rayos X, nos permite analizar materiales de estas características o analizar líquidos también. En definitiva, lo que hacemos es estudiar la naturaleza íntima de la materia en sus aspectos estructurales y electrónicos, si querés, ¿no? Cuando vos decís que Galo, Soler Ilia, la Comisión Nacional de Energía Atómica, él lo que hace es generar nuevos materiales y ustedes los miran. Claro, le decimos a él qué es lo que tiene de alguna forma. O él ya sabe un poco qué es lo que tiene, pero nosotros lo ayudamos con eso. Cuando ustedes dicen que, cuando vos decís que los miramos para ver si son lo que él dice que son. Generalmente suceden cosas muy sorprendentes que nadie se espera. Muchas veces vamos a mirar algo sin saber qué es lo que vamos a encontrar. A veces tenemos alguna idea, pero en general encontramos cosas sorprendentes, como que la naturaleza se comporta a esa escala nanométrica de manera completamente distinta, y después realmente, para ser honestos, digamos, nos encontramos con la sorpresa y después nos ponemos a estudiar por qué es así, ¿no? Félix, en una época, no me acuerdo, supongamos 20, 30 años, yo tengo algunos amigos físicos que trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica tenían que pedir turno para usar el sincrociclotrón. Entonces, era un problema, porque hay uno solo, estaba allí en el Centro Constituyentes, entonces utilizarlo, digamos, dependían las mediciones de ellos de un rato, un día, una noche, de poder medir, como si hubiera un microscopio para ponerlo, entonces te daban un ratito para mirar. ¿Ustedes tienen acceso 24 horas a lo que necesitan? Mira, hay ciertas reglas de convivencia que funcionan muy bien. Uno lo que hace en general, es decir, dentro de un laboratorio de sincrotrón, vos tenés, suponete, 20 estaciones terminales, que son 20 laboratorios específicos con 20 técnicas diferentes para diferentes aplicaciones. ¿Con 20 grupos distintos trabajando? Con 20 responsables de línea manteniendo eso funcionando. Entonces, vos como investigador envías un proyecto, una propuesta de investigación que es sometida a una evaluación, como todas las comunidades, todos los grupos científicos en todo el planeta tienen esta oportunidad de hacerlo. Este proyecto es evaluado y se hace un ranking en función de la calidad y de la pertinencia. Entonces, luego este ranking, entonces hay 100 horas para repartir, se piden 150 entre las 100 primeras. Entonces, si ganás o no ganás tu turno, vas a medir, algunos te ayudan con el financiamiento, otros tenés que conseguirlo vos, y entonces tenés tanto tiempo asignado, 4 días, 3 días, 24 horas por día para medir. Ahí tenemos que, mi récord ha sido de estar 3 días seguidos trabajando, pero ya al final se empieza... Decime que no solo.
No solo, pero el que estaba al lado mío se había quedado dormido. O sea que no, es lo que dice él siempre de vos, quiero contarte. Sí. Digamos, hay que organizarlo porque justamente el estrés es muy intenso, porque uno dice, estos fotones que llegan son muy caros y los tengo que aprovechar, entonces tiene que tener uno tiene que ir con todo preparado, con las muestras preparadas o casi listas, y ser muy rápido, muy dinámico en la resolución de los problemas que se presentan, que siempre se presentan problemas permanentemente. Está en Estados Unidos, vos estuviste en Berkeley. ¿En Brasil dónde es? ¿En San Pablo? En Campinas, cerca de San Pablo. Cerca de San Pablo. ¿Y en la Argentina? En la Argentina no tenemos, pero bueno, justamente te decía, este aparato que tenemos nosotros en el INFTA sería una especie, una réplica de una estación terminal de estas de un sincrotrón, donde puedes hacer una de las técnicas posibles, absorción de rayos X. Puedes hacer muchas otras. Con los rayos X puedes hacer muchas cosas, no solo difracción, muchas. Y las técnicas siguen apareciendo, siguen creando. A cada momento se crean nuevas y nuevas técnicas con los rayos X que te permiten nuevas cosas. Nosotros podemos hacer una cosa en nuestro laboratorio y nos evita tener que viajar, y nos permite formar recursos humanos, y nos permite hacer experimentos que no nos animaríamos a hacer un sincrotrón por el costo que tendría. Pero tenemos un laboratorio en casa, también compartido con un pool, digamos, con un grupo de investigadores que tienen acceso a esta facilidad. Y esto nos abre un poco la cabeza para pensar diferente, ¿no? Para pensar que no hace falta ir a un sincrotrón para medir. Es una enorme ventaja que tenemos. Hay solamente otro equipo igual que está en Rusia, otro grupo que hace nanociencia, y no hay más equipos fabricados, un equipo japonés. Así que estamos aprovechando esta situación para generar conocimiento e información, y para que la empresa japonesa confíe en nosotros y nos atienda muy bien. Y bueno, continuando con esta pregunta tuya de cómo se presenta. Una vez que tenés el proyecto aprobado, hay un compromiso muy fuerte de que con esta información vos la tenés que divulgar abiertamente, publicar, porque si no publicás, si no generás conocimiento, luego no te van a volver a dar un turno, porque a su vez ellos necesitan una gran inversión y requieren demostrar que lo que hacen es muy bueno. En Argentina no hay sincrotrón, pero estamos empujando mucho un grupo de usuarios que nos estamos autoconvocando y moviendo por todo esto. Estamos constituyendo una sociedad ad hoc, digamos, para ser socios de Brasil. Y esto ya lo hemos conversado en el Ministerio, en el CONICET, y estamos todos muy entusiasmados con esta idea. ¿Y los brasileños? Más entusiasmados que nosotros, porque para ellos es realmente un motivo enorme de empuje poder mostrarle a la comunidad de Brasil, a la comunidad científica y a la comunidad en general, que esto es que la nueva facilidad que piensan construir, un nuevo sincrotrón Sirius, de aquí en algunos años, que tienen socios como Argentina. Ellos quieren mucho que Argentina sea socio, ellos quieren que construyamos y nos involucremos. Y son proyectos interesantísimos. Yo me estoy metiendo con este tema, y no solo está justificado por el objetivo final, sino por el desarrollo del proyecto. Vos tenés que imaginarte qué problemas vas a tener dentro de 10 años cuando esto funcione. No tenés que estar pensando, tengo que armar un aparato para resolver el problema que tengo hoy. No, tenés que pensar a ver qué problema voy a tener dentro de 10 años y armar ese aparato para resolver ese problema. Porque cuando se construya, los problemas de hoy ya van a estar resueltos, ¿no? Entonces es un desafío muy interesante para la imaginación desde ese punto de vista. Y por otro lado, ir construyendo paso a paso etapas, hitos verificables, digamos, que nos pide el Ministerio. A ver qué van a hacer de acá 2 años, qué van a hacer de acá 4, 6. Y bueno, en eso estamos todos embarcados, y te decía que otra cosa interesante que yo rescato de este proyecto de ser socios de Brasil, con este nuevo proyecto de sincrotrón, es que la comunidad científica se une, digamos. Estamos arqueólogos, biólogos, físicos, matemáticos, algunos sí nos van a ayudar. Más para el futuro. Sí, ingenieros, bueno, está el tema del desarrollo de detectores, hay muchas cuestiones involucradas, y todos estamos con la misma idea de que podamos ser socios de Brasil, que podamos colaborar con ellos, porque sería realmente plasmar, digamos, en hechos concretos, tener un laboratorio compartido con Brasil, donde la comunidad brasileña y argentina comparten un equipo enorme para gran investigación. Tengo que terminar la nota, pero saqué mi lapicera porque te iba a proponer lo siguiente. O sea, sé breve. Suponete que yo te digo, te voy a hacer un cheque acá para que vos puedas utilizar este dinero. Decime cuánto necesitas y para qué lo querés. Ahora, tengo que terminar la nota, así que ocupa 1 minuto y contame qué harías y cuánto dinero necesitas. $10 millones. Bueno, ¿y qué harías? ¿Haces el cheque? Sí, ahora te lo hago, pero espera, primero decime para qué. No, bueno, o puedo no firmarlo. El tema es que no hace falta ni siquiera hacer lo bueno de esto es que no hay que invertir 10 millones hoy, sino que tenemos que primero generar, digamos, recursos, formar gente, enviarla al exterior para que sepa usar estos aparatos modernos, tener una comunidad importante, un uso de este tipo de facilidades de instrumentación y de metodología de trabajo que esté instalado en los laboratorios y que la gente lo use, lo aproveche. Entonces hace falta dinero para que jóvenes investigadores viajen al exterior, traer gente de afuera para que forme gente aquí. Hay una cierta comunidad aquí, pero no es suficiente para hacer un impacto muy fuerte rápidamente.
Esa sería una primera inversión. Y luego hay otras inversiones que tienen que ver con ir construyendo esta línea, bueno, hacer los diseños, discutir. Sería interesante que hubiera competencia incluso, que se formaran pools, digamos, consorcios que aspiraran a una idea, consorcios que aspiraran a otra idea y compitieran entre ellos a ver cuál es la mejor, que hubiera debate, digamos. Y esto hay que organizar workshops para discutir todas estas ideas de acá a un tiempo. Y luego cuando hay que construir, bueno, hay que contratar a los ingenieros, hay que comprar los fierros, digamos, para armar las líneas, y luego hay que comprar los detectores, en fin. Y son varias etapas. Y todo esto, uno se imagina que con 10 millones de dólares se podría hacer de acá a 10 años, 1 millón por año, a lo mejor no suena tan feo. Cuando termine el programa lo firmo. Por ahora te escribo el número. Gracias por venir. Él es Félix Requejo y nos acompañó hoy aquí en Científicos Industria Argentina. Vivimos rodeados de simetrías. Nuestro cuerpo es simétrico y creamos simetrías alrededor nuestro. Claro que hay distintos modos de ser simétricos. Se dice que algo es simétrico cuando hay un equilibrio entre las partes. El lado izquierdo es igual al derecho dado vuelta. La simetría bilateral es muy común y se asocia a la idea de la belleza. La encontramos en la arquitectura, desde el Partenón griego, el Taj Mahal hindú o la Catedral de Notre Dame en París, hasta en edificios de nuestras ciudades como el Congreso y el Viejo Cabildo. Nosotros mismos tenemos dos lados casi iguales, pero vemos que los dos lados de nuestra cara son bien distintos si comparamos dos caras formadas con un solo lado y su reflejo. Una pregunta que aparece es, ¿cuál es más bella, una cara simétrica o una cara asimétrica? Las respuestas indican que se trata de una cuestión de equilibrio antes que de simetría pura. Parece que una cara muy asimétrica resulta fea, pero una cara muy simétrica resulta aburrida. Después de la pausa, nos vamos al Paleomundo para descubrir a los raptores. Y en La Pampa, científicos estudian una especie de águila migratoria. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET. Argentinos en las cosas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.